Mi nombre es Alessandro Romano, tengo 42 años y trabajo como oncólogo en el Hospital San Gerardo de Monza, en Italia. Durante 2 décadas enteras viví convencido de que la única verdad posible era la que podía medirse, contarse y observarse en un laboratorio. Para mí, Dios no era más que un cuento bonito creado para personas frágiles que necesitaban un refugio frente a lo que la vida no podía explicarles. Yo no buscaba consuelo en historias antiguas. Tenía cifras precisas, protocolos rigurosos de quimioterapia, resonancias que hablaban por sí solas y biopsias que no dejaban espacio para dudas. La medicina había ocupado el lugar de fe en mi vida, y los artículos científicos eran la única escritura que consultaba con devoción. En octubre de 2006 atendí a un adolescente con leucemia promielocítica aguda llamado Carlo Acutis. Mientras él vivía sus últimos días, me hablaba con una serenidad desconcertante sobre Jesús, sobre la Eucaristía, sobre cosas que para él eran tan reales como los resultados del laboratorio que yo revisaba sin parar. Cada análisis mostraba lo que yo ya sabía, su cuerpo se estaba rindiendo. Lo escuchaba con una sonrisa educada, asentía para no ser descortés, pero por dentro pensaba que aquel chico se estaba sosteniendo en creencias porque enfrentarse al final era demasiado doloroso. Me repetía en silencio que su esperanza no era más que un mecanismo para sobrevivir emocionalmente. Hasta que, al tercer día, me dijo algo que me dejó helado. Doctor Romano, su hija Chiara tiene neuroblastoma, ¿cierto? Y en etapa 4. Sentí que el mundo se me detenía. Las manos me empezaron a temblar sin que pudiera controlarlo. Nadie, absolutamente nadie, conocía la enfermedad de mi hija. Para entender cómo llegué a ese momento, tengo que retroceder medio año. Abril de 2006. Chiara, mi niña de 8 años, siempre había sido una luz en la casa. Tenía unos ojos color avellana que brillaban con una alegría natural, tocaba el piano con una pasión que no esperaba de alguien tan pequeña y adoraba a los gatos. Soñaba con convertirse en veterinaria. Cuando comenzó a quejarse de un dolor abdominal que no se le quitaba, pensé que sería algo pasajero. Pero el dolor persistía. Mi esposa, Elena, insistió una y otra vez en que le hiciéramos estudios más completos, hasta que finalmente pedí un ultrasonido en mi propio hospital. Lo que apareció en la pantalla fue suficiente para partirme en dos. Una masa de 7 centímetros junto al riñón derecho. Ni siquiera necesité esperar a la biopsia para saber de qué se trataba. Neuroblastoma. Un cáncer infantil feroz que se origina en las células nerviosas. Los estudios posteriores confirmaron lo peor. Etapa 4, metástasis en huesos y médula ósea, un pronóstico de supervivencia de apenas un 20 o 30% en 5 años incluso con tratamiento agresivo. Fue la primera vez en toda mi carrera en la que deseé intensamente estar equivocado. Pero los números no solían tener piedad. Esa noche, Elena y yo lloramos sin decir palabra. Decidí guardar el diagnóstico en un silencio absoluto. Solo Elena y yo sabíamos la verdad sobre Chiara. Le dije a mi esposa que si otros se enteraban, la mirarían distinto, como si ya no fuera la niña alegre de siempre, sino una pequeña marcada por el cáncer. Quería que viviera sus días como Chiara, no como una paciente al borde del final. Había otra razón, una más egoísta, que no quise admitir de inmediato. No soportaba la idea de recibir las miradas de compasión, las manos juntas en oración, los comentarios confiemos en Dios que mis colegas católicos solían decir. Yo era el doctor Alessandro Romano, jefe de oncología pediátrica, el que ayudaba a salvar niños. Y ahora no podía salvar a la persona más importante de mi vida. La ironía me destruía por dentro. Empezamos el tratamiento en un hospital de Como, a 50 kilómetros de Milán, utilizando nombres falsos para proteger nuestra privacidad. Chiara pasó por ciclos durísimos de quimioterapia cada 2 semanas. Perdió su cabello, vomitaba varias veces al día, bajó 8 kilos, pero aún así seguía preguntando con una sonrisa cuándo podría volver a sentarse frente al piano. Yo le decía que pronto,
mi princesa, muy pronto, aun sabiendo que no podía garantizarle nada. De abril a octubre vivimos un infierno disfrazado de rutina. De día, yo atendía a otros niños con cáncer, ofreciendo palabras de esperanza a familias que confiaban en mí. De noche, manejaba hasta como para acompañar a Chiara durante las infusiones, sujetando su mano mientras los medicamentos trataban de destruir las células que la estaban destruyendo a ella. Elena, por su parte, comenzó a rezar con desesperación. A veces la encontraba de rodillas a las 3 de la madrugada, murmurando oraciones al techo oscuro. Una noche, sin paciencia, le pregunté a quién le hablaba. Le dije que no había nadie escuchando, que era inútil. Ella, con los ojos hinchados por el llanto, respondió con voz cansada que la dejara hablar con lo que yo llamaba vacío, porque era lo único que tenía para no derrumbarse. Yo había dejado atrás cualquier creencia desde mis años universitarios, cuando estudié biología celular y sentí que el mundo estaba compuesto únicamente por reacciones químicas, mutaciones y procesos fríos que no necesitaban intervención divina. Cada célula cancerosa que observaba al microscopio me confirmaba la misma idea. El universo no tenía corazón. ¿Cómo podía existir un Dios que permitiera que niños inocentes fueran sometidos a un dolor tan injusto? Y llegó octubre de 2006, un mes que trajo consigo 2 golpes devastadores al mismo tiempo. Los resultados más recientes de Chiara mostraron algo que me partió el alma. El cáncer ya no solo estaba en huesos y médula, ahora también había invadido su hígado y sus pulmones, a pesar de 6 meses completos de quimioterapia intensa. Y justo cuando cargaba con esa noticia devastadora, llegó a mi hospital un muchacho de 15 años llamado Carlo Acutis, ingresado por una leucemia fulminante. Su conteo de glóbulos blancos era tan alarmante que, con la experiencia que tenía, le calculé 3 días de vida, quizá una semana si su cuerpo resistía un poco más. Su mamá, Antonia, estaba destrozada, con el rostro marcado por el agotamiento y la angustia, mientras que Carlo sonreía. De verdad sonreía como si supiera algo que el resto no podía ver, como si llevara un secreto que no pertenecía a este mundo. El primer día que entré a la habitación 1107 para explicarle con calma su diagnóstico terminal, lo encontré sentado en la cama con su laptop sobre las piernas. Le pregunté si era gamer, tratando de suavizar la tensión. Él soltó una sonrisa emocionada y giró la pantalla hacia mí. No exactamente, doctor, respondió. Estoy terminando un proyecto sobre milagros eucarísticos. Es una página web donde estoy documentando más de 150 casos en los que, según los reportes, la hostia se transformó en tejido cardíaco humano. Fascinante, ¿verdad? Esperaba entusiasmo en mí, pero yo solo pude mirarlo con distancia. Para mí no eran más que imágenes religiosas y relatos antiguos. Interesante, dije con un tono frío mientras intentaba volver al tema central. Carlo, necesito hablarte seriamente acerca de tus análisis. Le expliqué con todo el tacto que pude que padecía una leucemia extremadamente agresiva y que su pronóstico era muy limitado. Utilicé las palabras que durante años había aprendido a usar para dar malas noticias sin destruir por completo el espíritu de las familias. Carlos solo asintió con serenidad. Lo sé, doctor, dijo tranquilo. Dios me lo mostró hace un par de semanas. Por eso he estado trabajando tan rápido para terminar mi proyecto. Sé que no me queda mucho tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dios te lo mostró, repetí, intentando ocultar mi incredulidad. Él asintió sin perder la calma. Voy a morir pronto, doctor. Y está bien, voy a casa. Su paz, tan poco común para alguien tan joven, me inquietó profundamente. ¿Cómo era posible que un adolescente aceptara su propia muerte con esa naturalidad? Lo interpreté como un mecanismo psicológico, una forma de negación disfrazada de fe. Los 2 días siguientes formamos sin proponérnoslo una especie de rutina extraña. Yo entraba a revisarlo cada 6 horas para monitorear su deterioro, que avanzaba a un ritmo inevitable.
Carlo aprovechaba cada visita para hablar conmigo sobre su fe y para preguntarme, con genuino interés, por qué yo no creía en nada más allá de lo que podía tocar o medir. Doctor Romano, usted ve morir niños todo el tiempo, me dijo en una de mis entradas. ¿Cómo carga eso sin creer en algo que continúe después? Respondí con mi discurso ya construido con los años. Creo en la dignidad humana y en vivir lo mejor posible el tiempo que tenemos. No necesito cielo o infierno para darle sentido a la vida. Él asintió, pensativo. Pero ¿qué pasa con el sufrimiento que no tiene explicación, como los niños que mueren sin dejar huella? Desde su perspectiva, es solo mala suerte genética, ¿cierto? Sus palabras me tocaron un punto sensible. Exactamente, respondí con firmeza. Es cruel, pero así es la realidad. Mutaciones aleatorias. No hay ningún ser divino eligiendo quién vive y quién no. Es biología, no teología. Carlos sonrió con una ternura que no esperaba. Entiendo, dijo. ¿No le pesa creer que todo ese dolor no significa nada? Esa frase se quedó caminando en mi mente. Aún así, seguía pensando que su serenidad provenía del delirio religioso, una especie de refugio ante la cercanía de la muerte. Nada más. Pero el tercer día, el 11 de octubre de 2006, ocurrió algo que rompió por completo esa explicación. Entré a la habitación 1107 a las 6 de la tarde para mi última ronda del día. Carlo estaba mucho peor, los labios pálidos, la respiración dificultosa y signos evidentes de sangrado interno. Sus padres, Antonia y Andrea, estaban a ambos lados de la cama, tomándole las manos. Cuando me vieron entrar, Antonia empezó a llorar de inmediato. «Doctor», preguntó Andrea con la voz rota, «¿cuánto tiempo le queda?» Revisé el monitor, los números eran claros. «Horas», respondí. «Tal vez hasta mañana si su cuerpo aguanta un poco más». «Lo siento mucho». Me disponía a salir cuando Carlo habló con un hilo de voz, pero sorprendentemente firme. «Doctor Romano, quédese un momento. Necesito decirle algo importante». Sus padres se miraron entre sí sin comprender. Me acerqué a él y Carlo me hizo una seña para inclinarme, como si fuera a confiarme un secreto que no debía escucharse en voz alta. Entonces pronunció las palabras que destruyeron mi mundo. «Su hija Chiara tiene neuroblastoma, ¿cierto? Etapa 4. Metástasis en huesos, en médula, en hígado y pulmones». Sentí el golpe como si me atravesara el pecho. Mi vista se nubló. «¿Qué dijiste?», alcancé a tartamudear. Los padres de Carlo estaban confundidos, sin entender nada. Carlo continuó con calma. «El doctor Romano tiene una hija», dijo. «Se llama Chiara. Tiene 8 años. Está muy enferma, pero él no se lo ha contado a nadie más que a su esposa Elena». Mi mente se desbordó en un torrente de pensamientos. ¿Cómo era posible que él supiera esa información? Yo mismo había manejado todo con extremo cuidado. No había forma de que algo se filtrara. Los expedientes de Chiara estaban en Como, bajo un nombre falso, en un hospital totalmente distinto, con sistemas sin conexión entre sí. Nadie tenía acceso a ese diagnóstico. «Carlo», dije temblando, «¿cómo sabes esto? ¿Quién te lo dijo?» Pero en el fondo ya sabía que no existía una respuesta lógica. Carlo me miró con unos ojos que parecían contener una profundidad imposible para alguien de su edad. «Nadie me lo dijo. Dios me lo mostró en oración hace 3 noches. Me despertó a las 3 de la madrugada y puso su nombre en mi corazón, Chiara Romano. Vi su rostro, su miedo, su dolor. Y también vi que usted está muriendo por dentro intentando cargar ese secreto solo». Sentí las lágrimas derramarse sin poder contenerlas. Antonia y Andrea permanecían en silencio, entendiendo que algo enorme estaba ocurriendo frente a ellos. «No entiendo», susurré. «Si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué permite que niños como tú y mi hija sufran?
Carlo apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Él está aquí, doctor, dijo con voz suave. Siempre ha estado. Lo puede ver en cada enfermera que trabaja turnos dobles, en cada papá que duerme en una silla incómoda para no dejar solo a su hijo. Lo puede ver en usted, que salva vidas aunque su propio corazón esté hecho pedazos. Dios no provoca el sufrimiento. Nos acompaña en medio de él. Tuve que salir. Caminé rápidamente al baño del personal, cerré la puerta con seguro y me dejé caer. Un llanto profundo, que llevaba 6 meses reprimiendo, me sacudió por completo. ¿Cómo podía ser posible lo que acababa de escuchar? No había ninguna explicación científica para que Carlos supiera detalles tan específicos, tan íntimos, tan imposibles de conocer. Y sin embargo, los había dicho como si los hubiera visto con sus propios ojos. Mi mente, formada durante años en la lógica estricta y la evidencia tangible, buscaba desesperadamente alguna explicación que pudiera encajar dentro de lo que siempre consideré razonable. Pensé en un posible hackeo, pero era absurdo. Los sistemas pertenecían a redes completamente distintas, sin ningún tipo de conexión entre sí. Consideré si alguien nos había seguido, pero también era ridículo. Elena y yo habíamos sido extremadamente cuidadosos en cada paso. Intenté incluso justificarlo como una coincidencia improbable, pero no había manera de que alguien pudiera adivinar con tanta exactitud todos los detalles que Carlo mencionó. Me eché agua helada en la cara para recuperar el control antes de regresar a la habitación. Cuando volví, 20 minutos más tarde, Carlo estaba solo. Sus padres habían bajado a la cafetería a tomar un respiro. Él me miró con una sonrisa tenue, como si no quisiera lastimarme más de lo necesario. Perdón si lo asusté, doctor, murmuró con voz frágil. No era mi intención. Pero Dios fue muy insistente en que debía decirle esto antes de irme. Me senté junto a su cama, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Decirme qué, Carlo?, pregunté, tratando de mantener la calma. El chico cerró los ojos unos segundos, como si escuchara algo que yo no podía oír, y después habló con una claridad que me estremeció. Dios me reveló 3 cosas sobre Chiara. Primero, dijo con serenidad, ella no va a morir por este cáncer. Aunque las estadísticas digan lo contrario, Dios tiene un plan distinto para ella. Luego continuó, su voz cansada pero firme. Segundo, la mejoría de Chiara no vendrá de los tratamientos ni de lo que usted pueda controlar desde la medicina. Vendrá de algo que aún no comprende, algo que la ciencia no puede medir, pero que es más real que cualquier célula vista en un microscopio. Y tercero, debe dejar de cargar esto solo. Su esposa Elena está rezando desde hace meses, pero sus oraciones chocan contra su incredulidad. Dios quiere hacer algo, pero usted necesita soltar esa necesidad de controlarlo todo. Me sentí paralizado, atrapado entre el deseo de creerle y el peso de mi incredulidad. Carlo, dije con cautela, incluso si todo esto fuera cierto, yo no puedo simplemente creer. No puedo obligarme a tener fe. Él asintió con comprensión. No le pido que finja nada, doctor. Solo le pido que no cierre su mente. Que cuando vea lo que viene, no trate de explicarlo todo con coincidencias. Prométame que, al menos, considerará la posibilidad de que exista algo más allá de lo que sus instrumentos detectan. Aquella noche manejé de regreso a casa sin encender la radio, sin pensar en nada más. Cuando entré, Elena estaba en la cocina, preparando algo simple para la cena. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó como siempre, sin imaginar lo que estaba por decirle. Algo dentro de mí cedió. Elena, necesito contarte algo muy extraño. Y le relaté todo, palabra por palabra, lo que Carlos sabía, la forma en que describió a Chiara y lo que había dicho sobre su posible curación. Elena dejó caer el cuchillo que tenía en la mano y lo vio caer al piso sin reaccionar. Alessandro, he rezado todas las noches durante 6 meses, dijo temblando. ¿Y ahora un muchacho al borde de la muerte sabe todo eso?
Rió entre lágrimas, una mezcla de alivio, miedo y agotamiento emocional. Carlo Acutis falleció a las 6:45 de la mañana del 12 de octubre de 2006. Estaba en mi oficina cuando llamaron del piso 11. Corrí a su habitación. Antonia tenía el cuerpo de su hijo entre los brazos y lloraba con una desesperación que rompía el alma. Andrea se mantenía a su lado, sosteniendo su hombro con una mano temblorosa. Un sacerdote rezaba en silencio. Me quedé en la puerta, observando aquella escena tan frágil y tan sagrada al mismo tiempo. La enfermera Claudia se acercó y me dijo en voz baja: «Doctor, el chico preguntó por usted antes de que se fuera. Dijo que le recordara cumplir su promesa». No recordaba haber prometido nada en concreto, pero entendí exactamente a qué se refería. Había prometido abrir mi corazón, aunque fuera un poco. Esa tarde hice algo que no había hecho desde mi juventud. Entré a una iglesia, no por costumbre ni tradición, sino porque necesitaba un lugar donde pudiera intentar entender lo que estaba viviendo. Elegí Santa María Segreta, cerca del hospital. Estaba casi vacía, solo el eco de mis pasos llenaba el espacio. Me senté al fondo, mirando el crucifijo sin saber qué decir. «No sé si estás ahí», murmuré, hablando con el aire. No sé cómo se supone que se ora. Pero si Carlo tenía razón, si tú existes y escuchas, necesito un milagro. No para mí. Para Chiara. El silencio que siguió no respondió mis dudas, pero por primera vez en muchos años, sentí una chispa suave dentro de mí, una especie de esperanza tímida que se mezclaba con mis miedos. Los días siguientes se me fueron en una especie de neblina. Seguía trabajando, atendiendo pacientes, pero sabía que algo profundo en mí había cambiado. Elena insistió en que fuéramos al funeral de Carlo. «Necesitamos estar ahí», dijo con una certeza tranquila. El 15 de octubre llegamos juntos a Santa María Segreta. El lugar estaba lleno hasta el último banco. Había compañeros de escuela, maestros, vecinos y familias enteras que habían sido tocadas por la vida de Carlo. Durante la homilía, el sacerdote habló de cómo Carlo vivió cada día con una conciencia especial de la eternidad, usando la tecnología para compartir su fe, amando la Eucaristía con una pasión tan fuerte que contagiaba a cualquiera que lo escuchara. Carlo no temía la muerte porque conocía al dador de vida. Ahora vive más plenamente que cualquiera aquí. Después de la misa, Antonia me vio y nos abrazamos sin palabras. Carlo oró por su hija todas las noches. Me dijo con ojos rojos pero firmes. Me lo dijo: «Mamá, el doctor Romano necesita ver que Dios es real. Confía en lo que mi hijo vio». No supe responder. Solo asentí con nudo en la garganta. Una semana después del funeral, el 19 de octubre, llevamos a Chiara a su cita en como para más quimioterapia. Ella había estado especialmente débil esa semana, durmiendo 18 horas diarias. Yo había hecho las paces con lo inevitable, Elena también lo sabía. El doctor Marchetti corrió análisis rutinarios. Una hora después entró con expresión indescifrable: «Doctor Romano, necesito que vea algo extraño». El doctor Marchetti puso los resultados más recientes en pantalla lado a lado con los de 2 semanas atrás. «No tiene sentido», murmuró. Los marcadores tumorales de Chiara han bajado significativamente y las lesiones hepáticas son 40% más pequeñas que hace 2 semanas. Yo me incliné hacia la pantalla, mi cerebro de oncólogo entrando en modo analítico automático. Eso es poco común, pero a veces pasa. Respuesta tardía al tratamiento. Analítico o automático. Eso es poco común, pero a veces pasa. Respuesta tardía al tratamiento. Marchetti negó con la cabeza enfáticamente. «Alessandro, suspendimos la quimio agresiva hace 3 semanas porque ya no funcionaba. Chiara solo ha estado en tratamiento paliativo básico, esto no debería estar pasando médicamente». Y en ese momento las palabras de Carlos resonaron en mi tibo. Mente como campanas. El cambio no vendrá de la medicina, vendrá de algo que la ciencia no puede medir. Sentí vértigo. Elena me agarró el brazo.
Alessandro, ¿qué significa esto? Su voz temblaba entre esperanza y miedo de esperanzarse demasiado. No lo sé. Admití honestamente, pero vamos a monitorear de cerca. Durante las siguientes 2 semanas, algo médicamente inexplicable continuó. Cada análisis mostraba mejoría. Marcadores tumorales bajando constantemente, metástasis en pulmones reducidas, 60%, Marchetti convocó panel de 3 oncólogos pediátricos de Milán y Roma. Pasaron horas examinando cada escáner, cada biopsia. Su conclusión, remisión espontánea de etiología desconocida. En lenguaje médico, no tenemos idea de qué está pasando. El 2 de noviembre, Día de los Muertos, Chiara despertó a las 6 de la mañana con energía inusual. Elena y yo escuchamos su voz. Mami, papá, vengan. Corrimos temiendo emergencia. Ella estaba sentada en su cama con ojos brillantes. Soñé con un chico. Tenía cabello café, usaba sudadera con Pokémon, dijo que se llamaba Carlo y que ya no tenía que tener miedo. Dijo que Jesús lo envió para decirme que voy a estar bien, que todavía tengo mucho que hacer aquí. Mi corazón se detuvo. Elena me miró con ojos enormes. Yo nunca le había contado a Chiara sobre Carlos Acutis. Chiara, pregunté cuidadosamente, ¿este chico te dijo algo más? Ella asintió. Me mostró una computadora con fotos de hostias brillantes. Y me dijo, dile a tu papá que deje de dudar. Los milagros no necesitan explicación científica. Esas fueron las palabras exactas que Carlo había usado conmigo. La habitación giró. Elena abrazó a Chiara llorando. Yo salí al pasillo incapaz de respirar correctamente. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Antonia Salzano. Cuando contestó, apenas pude hablar. Señora Salzano, necesito hablar con usted. Mi hija acaba de soñar con Carlo. Y él le dio un mensaje para. Hubo pausa, luego su voz suave. Doctor Romano, he estado esperando su llamada. Arlo me dijo que usted llamaría exactamente 3 semanas después de su muerte. Hoy es el día 21. Esa misma tarde me reuní con Antonia Salzano en un café cerca de Sant'Ambrogio. Ella llegó cargando una carpeta llena de papeles, fotografías y cuadernos. Esto es lo que Carlo escribió sobre usted y su hija. Me dijo, deslizando el material sobre la mesa de madera gastada. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta. Había páginas y páginas en la letra adolescente de Carlo, fechadas desde septiembre de 2006, un mes completo antes de conocerme en el hospital. Chiara Romano, 8 años, neuroblastoma etapa 4. Padre, doctor Alessandro, oncólogo, no cree en Dios. Dios dice que los va a encontrar juntos, que el doctor necesita ver para creer, y que Chiara será sanada para que la familia entera regrese al Padre. Había detalles específicos que nadie podía saber, mi horario de trabajo, la dirección del hospital en Como, incluso el nombre de la oncóloga tratante. Lágrimas corrían libremente por mi rostro sin que pudiera controlarlas. Antonia tomó mi mano sobre la mesa con esa ternura serena que solo tienen las madres que han aprendido a convivir con el dolor y aún así seguir amando sin medida. Doctor, mi hijo tenía un don desde muy pequeño, dijo con una calma que contrastaba con el temblor leve de su voz. Dios le mostraba personas, rostros, situaciones que necesitaban ser sostenidas con oración. Carlo pasaba horas enteras rezando por gente que jamás llegó a conocer físicamente, pero a quienes decía sentir en su corazón como si estuvieran a su lado. Antonia abrió la laptop vieja de Carlo, esa que parecía cargada de historias, de horas de dedicación, de fe juvenil. Quiero que vea algo, me dijo mientras la computadora encendía lentamente, mostrando un escritorio con iconos acomodados con una precisión casi obsesiva. Abrió un documento titulado Intenciones de oración, octubre de 2006. Sentí que la respiración se me detenía cuando mis ojos cayeron sobre la línea número 47. Allí estaba escrito, Chiara Romano, 8 años,
neuroblastoma. El papá necesita despertar. Rezar 3 rosarios diarios hasta que sane o Dios diga detener. La fecha del archivo era 5 de septiembre de 2006. 5 semanas antes de que Carlo entrara moribundo a mi hospital. ¿Cómo es posible?, logré susurrar, mirando la pantalla como si estuviera frente a un cálculo imposible que rompía todas las leyes que conocía. Antonia sonrió con un gesto dulce, aunque sus ojos también estaban llenos de lágrimas. Doctor Romano, dedicarse a estudiar cómo funciona el cuerpo humano es algo hermoso y necesario, dijo. Ese trabajo también es obra de Dios. Pero existe otra dimensión, una capa de realidad que escapa a los microscopios y a los análisis de laboratorio. Carlo vivía con un pie aquí y otro en el cielo. Y desde que se fue, sigue intercediendo por quienes estaban en su lista. Cerré la computadora con movimientos lentos, como si temiera romper algo sagrado. Toda mi estructura de pensamiento, mis años de escepticismo metódico, de seguridad en la lógica y la ciencia, se desmoronaban como arena ante una ola imparable. En diciembre de 2006, 10 semanas después del inicio de la inexplicable remisión de Chiara, el doctor Marchetti ordenó un PET scan completo. Elena y yo esperamos en la sala por 2 interminables horas mientras procesaban los resultados. Yo había llevado expedientes del hospital para distraerme, pero mis ojos no podían concentrarse en nada. Cada pocos minutos veía el reloj, contando mentalmente cuánto faltaría para recibir noticias que podrían destruirnos o salvarnos. Elena, con una calma que me conmovía, rezaba su rosario en silencio, algo que había empezado a hacer abiertamente desde el sueño de Chiara con Carlo. Sus dedos pasaban las cuentas con devoción y ritmo preciso. Al fin, Marchetti nos llamó. Entramos a su oficina y su rostro estaba neutro, esa máscara profesional que los médicos usamos cuando llevamos noticias que pueden cambiar vidas. Se sentó, respiró hondo, giró el monitor donde estaban las nuevas imágenes y nos miró directo a los ojos. Alessandro, Elena, dijo con voz contenida, después guardó un silencio largo que me taladró el pecho. En casi 3 décadas dedicado a la oncología, nunca he visto algo parecido a esto. Giro el monitor hacia nosotros. El cáncer ha desaparecido por completo. No hay rastro de neuroblastoma en ningún órgano. Ninguna lesión, ninguna cicatriz. Es como si los últimos 8 meses no hubieran dejado huella en su cuerpo. Elena rompió a llorar de alegría, abrazándome como si temiera que el mundo se nos escapara entre los dedos. Yo estaba en shock, tratando de comprender lo que tenía frente a mí. Marchetti no exageraba, era el cuerpo de una niña sana, sin indicios de haber vivido un infierno médico. Necesito ver esto más de cerca, dije poniéndome de pie casi sin pensar. Me acerqué al monitor y empecé a revisar cada sección con obsesión profesional. Abdomen limpio, pulmones sin rastros, huesos íntegros, médula en perfecto estado. Era como mirar un milagro a través de un escáner. Marchetti me entregó una carpeta repleta de documentos. Tengo todo documentado con el mayor rigor científico, dijo. Todas las biopsias, todos los análisis que confirmaban la progresión agresiva. Y ahora esto. Presentaré el caso en la Conferencia Europea de Oncología Pediátrica. Necesitamos que especialistas de otros países lo verifiquen. Me dejé caer nuevamente en la silla, sintiendo que mis piernas ya no podían sostenerme. Y su explicación médica, necesitaba oír su perspectiva, aunque fuera tan limitada como la mía. Marchetti se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo, un gesto que reconocí como señal de que meditaba cada palabra. Oficialmente escribiré remisión espontánea completa, un fenómeno rarísimo pero reconocido en la literatura científica. Luego hizo una pausa que se sintió como un susurro suspendido en el aire. Extraoficialmente, Alessandro, dijo mirando la foto de su propia familia, creo que hemos sido testigos de algo que va más allá de todo lo que la ciencia puede explicar hoy. Hay cosas que no caben en nuestras teorías,
pero que aún así, suceden. Antonia tomó mi mano sobre la mesa con esa ternura de madre que parece querer sostenerte el alma entera. Doctor, mi hijo tenía un don desde chiquito, me dijo con voz quedita pero firme. Dios le revelaba rostros, situaciones y personas que necesitaban oración. Carlo podía pasar horas rezando por gente a la que nunca vio en persona, pero que sentía cercana como si las tuviera delante. Entonces sacó la vieja laptop de Carlo, la encendió con cuidado y me dijo que quería mostrarme algo. La pantalla cobró vida y, con la paciencia de quien guarda rituales, abrió un documento titulado Intenciones de oración, octubre de 2006. Sentí que el aire se me hacía más denso cuando mis ojos se posaron en la línea 47, Chiara Romano, 8 años, neuroblastoma. Padre necesita despertar. Rezar 3 rosarios diarios hasta que sane o hasta que Dios diga detener. La fecha del archivo era el 5 de septiembre de 2006, 5 semanas antes de que Carlo llegara moribundo a nuestro hospital. Miré fijamente la pantalla, como si intentara resolver una ecuación que mi mente científica no alcanzaba a procesar. Antonia sonrió con lágrimas en los ojos y me dijo, Doctor Romano, usted dedica su vida a estudiar el cuerpo a nivel celular, eso es valiosísimo y casi sagrado. Pero hay otra dimensión que sus microscopios no alcanzan a ver. Carlo vivía con un pie en este mundo y otro en el otro, y desde que se fue, sigue intercediendo por quienes dejó anotados. Cerré la laptop despacio, sintiendo cómo se me venían abajo años de escepticismo construido con mucho cuidado. En diciembre de 2006, 10 semanas después de que comenzara la inesperada remisión de Chiara, el doctor Marchetti pidió un PET scan completo para verificar el estado del cáncer. Elena y yo esperamos en la sala de recepción 2 horas que parecieron eternas mientras procesaban las imágenes. Llevé expedientes para tratar de mantener la cabeza ocupada, pero no pude concentrarme, mi mirada se iba al reloj cada pocos minutos, contando el tiempo con la paciencia de quien aguarda una sentencia. Elena, desde que la niña tuvo aquel sueño con Carlo, rezaba abiertamente, en la sala movía las cuentas del rosario en silencio, con los labios que parecían murmurar palabras conocidas. Al final, Marchetti nos llamó a su despacho. Su cara era la neutralidad profesional que todos los médicos aprendemos a poner cuando toca dar noticias que pueden cambiar vidas. Se sentó, respiró hondo, mostró las imágenes y nos miró directo a los ojos. Alessandro, Elena, dijo con voz contenida, después hizo una pausa que me hizo latir el corazón en la garganta, en mis casi 30 años de oncología nunca he visto algo igual. Giró el monitor hacia nosotros y dijo con una claridad que aún retumba, el cáncer ha desaparecido por completo. No hay rastro de neuroblastoma en ninguna parte. No hay lesiones, no quedan secuelas, es como si los 8 meses anteriores no hubieran dejado huella en su cuerpo. Elena rompió en un llanto de alegría que casi me arrastra, me abrazó con la desesperación de quien teme que la dicha se rompa en cualquier momento. Yo estaba en estado de shock, mirando las imágenes con la fría atención de quien busca explicaciones. Marchetti me entregó una carpeta con toda la documentación, biopsias, escáneres previos que mostraban metástasis extensas, análisis de sangre que demostraban progresión agresiva, y ahora esto, una remisión completa inexplicable. Voy a presentar el caso en la Conferencia Europea de Oncología Pediátrica, dijo. Necesito que colegas internacionales lo revisen. Me quedé sentado, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cuál es la explicación médica oficial?, le pregunté necesitando su perspectiva profesional. Marchetti se quitó los lentes y los limpió con calma, un gesto que delata que está pensando cada palabra. Oficialmente lo documentaré como remisión espontánea completa, un fenómeno rarísimo pero reconocido en la literatura científica. Luego, bajó la voz y añadió, mirando la foto de su familia sobre el escritorio, extraoficialmente creo que hemos presenciado algo que la ciencia moderna no puede explicar por ahora. Y honestamente, Alessandro, después de ver literalmente a miles de niños morir durante mi carrera, estoy en paz con no poder dar una explicación científica completa, me dijo con honestidad.
Solo estoy profundamente agradecido de haber sido testigo de esto. Esa noche en casa, después de acostar a Chiara, que dormía tranquila y sin dolor por primera vez en meses, Elena y yo nos quedamos en el sofá en un silencio que no era vacío sino contemplativo. ¿Todavía crees que todo esto es coincidencia?, me preguntó ella con ternura, sin reproche. Negué con la cabeza despacio. No, ya no puedo sostener esa negación. Es obvio que algo más allá de la medicina salvó a nuestra hija, y ese adolescente lo supo antes de que ocurriera. Elena apretó mi mano. Carlo está orando por nosotros desde el cielo, ¿verdad?, dijo con voz temblorosa. Asentí con lágrimas en los ojos. Sí, creo que sí. La Navidad de 2006 fue la más extraña y hermosa que hemos celebrado. Por primera vez en 8 meses, Chiara mostraba energía real y constante. Le empezaba a crecer nuevamente el cabello, suaves rulos castaños cubrían su cabeza donde antes no había nada. Había recuperado peso y sus mejillas tenían color. Elena decoró la casa como nunca, luces en las ventanas, un árbol enorme, música navideña por todos lados. Invitemos a la familia para una cena grande y por fin les contamos todo. El cáncer secreto, el tratamiento en coma con nombres falsos, la remisión inexplicable. Las reacciones fueron variadas. Mi padre, también médico ya retirado, revisó los archivos con su acostumbrado escrutinio escéptico, pero al final dijo con humildad que en medicina a veces hay que aceptar los límites de nuestro conocimiento. La madre de Elena simplemente afirmó con convicción que siempre supo que algo terrible pasaba con su nieta y que Dios había respondido sus oraciones secretas. La sorpresa más grande vino de mi hermano mayor Mateo, sacerdote en una parroquia rural de la Toscana. Al contarle sobre Carlo, su rostro se iluminó. ¿No sabes quién es Carlo Acutis?, me preguntó asombrado. Ese joven ya era conocido en los círculos católicos de Italia, murió con fama de santidad y había un movimiento internacional por su beatificación. Miles de personas rezaban en su tumba cada mes. Si verdaderamente intercedió por Chiara con este resultado médicamente imposible, me dijo Mateo, debes documentarlo oficialmente con la Iglesia. Podría convertirse en un elemento clave en su causa de canonización. Esa conversación sembró una idea que cambiaría el rumbo de los años siguientes. En enero de 2007, 3 meses después de la curación verificada de Chiara, hice algo impensable para el ateo que fui, contacté formalmente al arzobispado de Milán para reportar un posible milagro médico. Me reuní con Monseñor Giuliani, un sacerdote mayor y sabio encargado de evaluar estos fenómenos en la diócesis. Le entregué con meticulosidad toda la documentación médica, biopsias originales que demostraban neuroblastoma maligno, múltiples escáneres que mostraban metástasis extensas, series de análisis de sangre confirmando progresión agresiva y, de pronto, la remisión completa inexplicable desde el punto de vista científico. También puse en sus manos los cuadernos personales de Carlo, donde mi hija aparecía listada entre sus intenciones semanas antes de que nos conociéramos. Monseñor Giuliani revisó todo con un rigor que me sorprendió, tomó notas, hizo preguntas médicas sofisticadas y examinó cada papel con lupa. Finalmente, dijo con gravedad que aquello era extraordinario y merecía una investigación seria, pero que el proceso de verificar milagros para causas de santidad era largo y extremadamente riguroso. Requeriría paneles independientes de médicos, incluyendo escépticos y no católicos, para revisar el caso con objetividad. Exhaustivamente, el monseñor me explicó que un proceso así podía extenderse por años enteros, incluso por décadas completas, antes de llegar a una conclusión definitiva. Yo le respondí que comprendía bien la magnitud y el ritmo lento de todo el procedimiento, pero también terminé diciéndole algo que jamás pensé escuchar salir de mi propia boca. Monseñor, hace apenas 4 meses yo era un ateo convencido, totalmente seguro de que la religión no era más que superstición para mentes frágiles. Creía que la fe era un refugio emocional para quienes no podían sostenerse solo con la razón.
Pero ese muchacho extraordinario, ese adolescente de apenas 15 años, me reveló algo que ni todos mis estudios científicos juntos me habían mostrado jamás, que existe una dimensión real, profunda y absolutamente auténtica, que va más allá de lo que cualquier instrumento es capaz de medir. Y si lo que nos ocurrió puede servir a que otras personas descubran esa verdad que transforma el corazón, entonces quiero, sin dudarlo, que todo quede documentado con el máximo rigor posible. El monseñor sonrió con calidez sincera y me dijo que precisamente por haber sido tan escéptico antes, mi testimonio tenía un peso inmenso. Los meses siguientes estuvieron marcados por cambios profundos en cada rincón de nuestra vida familiar. En febrero, Chiara regresó a la escuela con una fuerza que jamás pensamos volver a ver, era como verla renacer. Sus compañeritos se quedaban sorprendidos de verla corriendo, riendo, como si la oscuridad vivida meses atrás no hubiera existido nunca. Elena retomó poco a poco su trabajo como arquitecta y su primer encargo fue diseñar una capilla pequeña, sencilla pero bellísima, para una comunidad en las afueras de Milán. Decía que era su manera personal de agradecer con algo tangible todas las bendiciones recibidas. Yo por mi parte inicié un camino espiritual tan intenso que me tomó completamente por sorpresa. Empecé yendo a misa los domingos solo por Chiara, convencido de que era lo menos que podía hacer después de haber vivido algo tan grande. Las primeras veces me sentía torpe, fuera de lugar, recitando oraciones que repetía sin entenderlas del todo. Pero poco a poco, algo dentro de mí comenzó a transformarse. De pronto empecé a notar hilos invisibles entre mi trabajo como médico y esa fe naciente que empezaba a despertar. Cada célula que observaba bajo el microscopio me parecía un testimonio impresionante de un diseño preciso, casi artesanal. Cada niño que lograba salvar se convertía en una especie de recordatorio de que la medicina es un regalo con el que Dios nos permite aliviar el sufrimiento, no una fuerza absoluta como yo había creído con arrogancia durante tantos años. Fue así que en mayo tomé una decisión que dejó atónitos a todos mis colegas en el hospital. Recé un pequeño altar en mi oficina privada, coloqué ahí una foto de Carlo Acutis sonriendo con su sudadera de Pokémon y encendí una veladora que mantenía prendida durante mis largas jornadas. Algunos colegas pensaron que estaba atravesando una crisis emocional seria, pero la verdad era totalmente distinta, había experimentado un despertar espiritual profundo, tan real como cualquier diagnóstico que alguna vez emití. En junio de 2007, 8 meses después de la muerte de Carlo, hicimos nuestro primer viaje familiar a visitar su tumba. Su cuerpo había sido trasladado a Asís por petición de su familia, descansando ahora en el histórico santuario de la expoliación. Aquella mañana de sábado estaba bañada por un sol suave de verano mientras hacíamos el viaje de 3 horas desde Milán. El santuario era modesto y sencillo, edificado justo en el sitio donde San Francisco había renunciado públicamente a sus bienes siglos atrás. Cuando entramos, había quizá una docena de personas rezando en silencio con una reverencia que llenaba el ambiente. La tumba de Carlo estaba cubierta por flores frescas de todos colores, cartas escritas a mano, fotografías de personas que habían encontrado consuelo o esperanza gracias a él. Chiara, sin que nadie le dijera nada, se arrodilló frente a la tumba con una naturalidad que me conmovió profundamente. Gracias, Carlo, murmuró con voz firme, por pedirle a Jesús que me sanara cuando yo ni siquiera sabía cómo rezar. Y luego añadió con esa inocencia grande que solo tienen los niños, cuando sea grande quiero ayudar a niños enfermos. Exactamente como tú me ayudaste a mí, dijo Chiara, y esas palabras tan sencillas pero cargadas de una profundidad casi imposible para una niña de su edad me desarmaron por completo. Elena y yo, sin pensarlo, nos arrodillamos a cada lado de nuestra hija, formando los tres un pequeño círculo íntimo, cálido y lleno de una gratitud que parecía desbordarse desde lo más hondo del corazón. Yo, que aún no sabía cómo se supone que debe orar a alguien según las formas tradicionales, simplemente hablé desde un lugar sincero dentro de mí, sin fórmulas ni frases preparadas. Carlo, dije en voz baja, no tuve tiempo suficiente para conocerte de verdad mientras estabas vivo.
3 días fueron demasiado breves para comprender quién eras realmente y lo que tu vida representaba, pero aún así, transformaste la nuestra. Salvaste a mi hija cuando yo, con toda mi formación y experiencia médica, ya no tenía nada más que ofrecerle. Tú me mostraste que la existencia no se limita a células y moléculas chocando entre sí. Por favor, enséñame a vivir con la misma certeza firme que tú tenías, ayúdame a reconocer a Dios incluso en mi trabajo diario, en mis pacientes que sufren, en cada instante de mi vida. En ese momento sentí una paz tan profunda que me resultó imposible describirla con palabras científicas. Era como si algo invisible, pero absolutamente real, tocara mi alma con una suavidad que jamás había sentido. Llegó septiembre de 2007, un año exacto después de que Carlo recibiera su diagnóstico terminal, y Antonia me invitó personalmente a hablar en un evento conmemorativo grande en Milán. Al principio quise rechazar, sintiéndome completamente inadecuado. ¿Cómo iba yo, un principiante en temas de fe, a pararme frente a tanta gente para hablar justamente de eso? Pero Antonia insistió con una serenidad que desarmaba. Doctor, su testimonio tiene una fuerza inmensa precisamente porque usted no creía antes. Así fue como, temblando ligeramente, terminé frente a casi 300 personas reunidas en el auditorio de Santa María Segreta, compartiendo mi historia en voz alta por primera vez. Hablé sobre mi trayectoria atendiendo cáncer infantil, sobre la devastación que presencié durante años y sobre cómo mi escepticismo se había vuelto parte de mi identidad. Conté lo que habíamos pasado con el diagnóstico escondido de Chiara, cómo conocí a Carlo en sus últimos 3 días y la manera en que él supo cosas imposibles sobre mi hija. Al llegar a esa parte, observé varias personas en la audiencia limpiándose las lágrimas, completamente conmovidas. Como científico, dije mirando a todos directamente, me enseñaron que solo debo creer en aquello que puedo medir, analizar y replicar en condiciones controladas. Pero Carlo me mostró que existe una realidad igual de auténtica que no cabe en un laboratorio. El amor es real aunque no se pueda pesar, la esperanza existe aunque ningún examen la registre, y Dios es real incluso si mis microscopios no pueden detectarlo. Cuando terminé mi testimonio, decenas de personas se acercaron una por una, compartiendo sus propias experiencias marcadas por Carlo. Una mujer mayor me mostró su rosario envejecido por el uso. Carlo me lo dio 2 semanas antes de morir, me dijo, asegurándome que lo iba a necesitar pronto para algo importante. Una semana después diagnosticaron a mi esposo con un tumor cerebral agresivo. Escucharla me estremeció. Historias así siguieron llegando, cada una más impresionante que la anterior. La Navidad de 2007 llegó con un significado especial, se cumplía un año desde la curación totalmente verificada de Chiara. Para honrar ese aniversario tan simbólico, tomamos una decisión familiar profunda. Los 3 seríamos bautizados públicamente. Yo, aunque había recibido el bautismo de bebé en una ceremonia sin significado para mí, quería hacerlo nuevamente, esta vez de manera consciente, libre, madura, entendiendo verdaderamente la fe que estaba eligiendo. Era el cierre perfecto para un año que había trastocado completamente nuestra vida y el inicio de uno nuevo donde, al fin, sabíamos hacia dónde caminar. Elena también deseaba renovar públicamente aquel bautismo casi olvidado de su infancia, y Chiara, con sus 9 años recién cumplidos, declaró con una convicción tan seria y luminosa que quería hacerlo oficial, quería entregarse para siempre a Jesús. La ceremonia se celebró en la majestuosa Basílica de San Ambrogio el 24 de diciembre, durante la misa solemne de Nochebuena, cuando toda la ciudad parecía respirar un aire distinto, más suave, más sagrado. El mismo sacerdote anciano que había presidido el funeral de Carlo con una ternura que yo jamás había visto en un ser humano, fue quien dirigió también nuestro sacramento. Cuando el agua bendita, fría como una caricia del invierno, tocó mi cabeza inclinada, sentí algo indescriptible, como si capas enteras de cinismo acumulado durante décadas se desprendieran de mí y cayeran al suelo. Elena lloraba de felicidad pura, sin preocuparse en absoluto por ocultarlo. Chiara sonreía con esa expresión plena que durante meses temimos haber perdido para siempre.
Antonia y Andrea estaban ahí, frente a nosotros, como nuestros padrinos espirituales oficiales, un honor enorme que habíamos pedido con humildad y que ellos aceptaron con lágrimas en los ojos. Al final de la ceremonia, Antonia me abrazó con fuerza y me susurró con voz quebrada por la emoción: Carlo está celebrando en el cielo, doctor, créame. Él vio venir este momento. Lo dejó escrito en sus notas, un mes antes de morir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no de miedo, sino de una certeza profunda y silenciosa. Los años siguientes siguieron trayendo cambios inmensos, como una ola de transformación constante que no se detenía. En 2020, 14 años después de aquellos 3 días irrepetibles que pasé con Carlo, la Iglesia Católica lo declaró oficialmente Beato Carlo Acutis, basándose en un milagro rigurosamente investigado en Brasil. Elena, Chiara y yo viajamos hasta Asís para la ceremonia el 10 de octubre. Miles de personas llenaban las calles, especialmente jóvenes, muchos de ellos usando camisetas con la imagen sonriente de Carlo. Era como ver el fruto visible de una vida breve pero incendiada por amor. Años atrás, durante mi declaración formal ante el tribunal eclesiástico, uno de los teólogos me preguntó con solemnidad: Doctor Romano, ¿cómo puede estar absolutamente seguro de que la curación de su hija fue realmente un milagro y no simplemente un fenómeno natural extremadamente raro? Recuerdo que no dudé ni un segundo. Le respondí que era imposible explicarlo sin Carlo, porque él sabía cosas que no podía saber, porque oró por Chiara antes incluso de que nos conociéramos, porque su recuperación comenzó exactamente el día en que él murió, y porque mi despertar espiritual está unido de manera inseparable a su curación física. No hay manera de separar una cosa de la otra. Hoy, en 2025, 19 años después de aquellos 3 días que marcaron un antes y un después irreversible en mi vida, continúo ejerciendo como oncólogo en San Gerardo, pero mi mirada ya no es la misma. Ahora cada paciente es para mí mucho más que un expediente o un diagnóstico, es un alma profundamente amada por Dios. Chiara acaba de terminar su residencia en oncología pediátrica, movida por el deseo de ayudar a niños que viven lo que ella vivió. Elena diseñó una capilla hermosísima dentro del hospital dedicada a Carlo Acutis, un espacio donde médicos, enfermeras y familias se detienen a respirar cuando ya no pueden más. Y cada 12 de octubre, el día que Carlo partió, viajamos como familia hasta Asís para agradecer frente a su tumba. Este año, Carlo será canonizado oficialmente en abril de 2025. Cuando la gente me pregunta cómo un médico, un científico con años de formación, puede creer en milagros, siempre respondo lo mismo, sin rodeos y sin vergüenza alguna, porque yo viví uno. Y no hay estudio científico que pueda borrar lo que mis propios ojos vieron y lo que mi propia alma sintió.